Hola, buenas tardes, mis pequeños. Hoy vamos a trabajar en matemáticas revisando los ejercicios del tema patrones, ¿ya? Mira, observa los lindos patrones que formé aquí con estas coloridas calcetas. Ahora vamos a trabajar. Iniciamos, ¿cierto? Desde la página 108, ejercicios que ustedes ya desarrollaron, porque esta clase la hicimos hace días ya. Y ustedes van a ir revisando si lo que hicieron está correcto y reforzando quizás algunas cosas que hayan quedado no muy claras, ¿ya? Veamos. Número 1, dice, encierra un patrón y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia. Ahí tenemos en la A. ¿Cuál será el patrón de esa secuencia? Ahí es, ese es el patrón. ¿Y cuáles serían los 4 términos que tendría que dibujar? Ahí están, ¿ya? Revisa en tu libro si es así como lo tienes. Si no, debes corregir. Luego, en la B, ese es el patrón, que esos serían los 4 términos que siguen. En la C, ese es el patrón. Y aquí tenemos los 4 términos que continúan. Luego venía un trabajo colaborativo donde ustedes, empleando estas figuras que están ahí, ¿cierto? Estas figuras que están aquí, diseñarían un patrón, ¿ya? Pero aquí son respuestas variadas. Cada uno quizás hizo un patrón diferente, pero lo importante es que lo hayan realizado en su cuaderno empleando estas figuras geométricas, ¿ya? Luego, número 3 dice, escribe los 5 términos que continúan cada secuencia según el patrón encerrado en cada caso. Y aquí tenemos, ahí el patrón está encerrado aquí y el patrón era 3, 5, 7, ¿ya? ¿Qué seguía de aquí? ¿Qué números seguían? A ver. Bien. 3, 5, 7, 3 y 5. Esos serían los términos que faltaban. Luego tenemos aquí, está encerrado el patrón, ¿cierto? Y nosotros teníamos que escribir los números que continuaban en la secuencia. Veamos. 5, 5, 1, 5, 5. Ahí están, ¿cierto? Revisa. Número 4. Crea un patrón en tu cuaderno con los números de las tarjetas. Considera que el patrón debe estar formado por 5 dígitos. Por ejemplo, los que están aquí, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo encerrado de ese patrón. Luego calcula cuántas tarjetas en cada número necesitarías para repetir 10 veces el patrón formado. Ahí hay respuestas variadas. Cada uno tiene respuestas distintas, ¿cierto? 5. Escribe el 10º término de cada secuencia según el patrón que se muestra. Mira, aquí nos dice que va sumando 5, ¿cierto? Pues bien, ustedes continuaban sumando 5 hasta llegar al 10º término. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y seguíamos hasta llegar al 10º término y ese era 68. Revisa. En la B iba también, es una secuencia, ¿cierto? Creciente y le va sumando 50. Y el 10º término sería 569. Igual, revisa, ¿ya? Lo importante es que vayas revisando y corrigiendo tus actividades. Número 6. Encierra un número y un patrón de cada grupo, ¿ya? Escribe los 5 primeros términos de una secuencia que comience con el número escogido y sigue el patrón seleccionado. Guíate por el ejemplo. Aquí tenemos el número que seleccionaron, era el 95. ¿Qué patrón eligieron de todos los que estaban aquí? Sumar 20. Entonces iniciaban de 95, 115, 135, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo. Pues bien, ustedes podían hacer cualquiera. Yo elegí el número 120 y el patrón sumar 20. Ese es mi ejercicio. Quizás tú tienes otro.
Y ahí, ¿cierto? Inicié de 120, le fui sumando 20 y esa fue mi secuencia, la secuencia que yo logré. ¿Ya? 7. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno, decía. A. Carolina decoró su dormitorio con unos banderines de colores siguiendo el patrón que se muestra. Mira, ese era el patrón que tenía, ¿cierto? Pues bien, si Carolina utilizó 16 banderines amarillos, ¿cuántos banderines usó en total? Entonces yo fui repitiendo el patrón hasta lograr los 16 banderines amarillos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuántos banderines usó en total? ¿Y cuántos rojos usó en total? Y ahí tenemos respuesta. Carolina utilizó en total 24 banderines, si ustedes los cuentan todos. ¿Y cuántos eran rojos? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ellos eran rojos. 8 banderines rojos. Revisa. B. Matías construyó un mosaico y formó el siguiente patrón. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Ahí está el patrón que formó Matías. Si Matías repite 5 veces este patrón, a ver, 1, 2, 3, 4 y con el que tenemos ahí, 5. ¿Cuántos hexágonos usó en total y cuántos rombos usó? Ahí la tenemos. Respuesta. Matías usó 10 hexágonos y 5 rombos. ¿Ya? C. Claudia construyó las siguientes torres siguiendo las indicaciones de la tabla. Fíjate, torre 1, torre 2, torre 3, ¿cierto? Siempre fue aumentando ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5. En cada piso fue sumando 5, ¿verdad? Entonces, si llegó a 8 pisos, Claudia, ¿cierto? Ocupó en total 40 cubos para continuar una torre de 8 pisos, ¿cierto? Ahí está el ejercicio desarrollado y aquí está la respuesta. Revisa si está correcto lo que tú hiciste. 8. Utilizando el recortable 4 de la página 357, luego pinta según las claves e indica el sentido con una flecha, ¿ya? Una flecha que podía ser en horizontal, vertical, ¿cierto? O diagonal. Ahí tenemos la tabla, ¿cierto? Que nos estaban pidiendo que recortáramos en la página 357. ¿Cuáles son las indicaciones? A, dice. Con azul, una fila en la que siga el patrón -1. Yo elegí esta fila, ¿ya? 30 menos 1, 29. 29 menos 1, 28. Y así sucesivamente. Yo seleccioné esa fila. B. Con verde, una columna en que se siga el patrón +10. Yo seleccioné la siguiente. 5 más 10, 15. 15 más 10, 25. Y así, más 10, hasta llegar ahí. Porque fui agregando, ¿cierto? Sumando 10. Una diagonal en que se siga el patrón -11. Y eso tendría que marcarlo con o pintarlo con rojo. Yo seleccioné esta diagonal. 90 menos 11, 79.
79 menos 11, 68 y así sucesivamente. Esa diagonal fue mi seleccionada, ¿cierto? Y el patrón fue menos 11. Y la última, la D, una diagonal en que se siga el patrón más 9. Yo seleccioné esta. 50 más 9, 59. 59 más 9, 68. Y así. ¿Ya? Pero tú pudiste haber seleccionado otra diferente. Pero revisa bien. Que cumpla con las claves que se nos dieron. ¿Ya? Número 9. Según la tabla de 100, escribe verdadero si la afirmación es verdadera, obvio, y F si es falso. A. En todas las columnas se mantiene el dígito que está en la posición de las unidades. Verdadero, ¿cierto? Siempre en la posición de las unidades va a estar el mismo dígito en la columna hacia abajo. En todas las diagonales con sentido hacia arriba, ¿cierto? El dígito en la posición de las unidades y el que está en la posición de las decenas aumenta en 1. No, ¿cierto? Eso es falso. C. En todas las filas, el dígito de la unidad aumenta en 1 si leemos los números de izquierda a derecha. Verdadero. Efectivamente, eso es así, ya que tiene un patrón de más 1. ¿Ya? Y aquí en este caso disminuye, ¿cierto? Ambos disminuyen 1. 10. Completa cada parte de una tabla de 100 de acuerdo a un patrón. Y esta era facilísima, mis pequeños. Mira, 31, para chicos tan inteligentes como ustedes, esto es muy fácil. 31, 32, 33, ¿qué sigue? Exacto, 34, 35. Y abajo, 41, 42, 43, 44, 45. Y continúa, ¿cierto? Seguimos así. No había por dónde perderse, pero revisen. Puede que a veces cometamos algún error. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero aquí está para que tú puedas revisar. Pero este ejercicio es demasiado fácil para ustedes, ¿verdad? Mira, y aquí podemos revisar las verdaderas y falsas con estas tablitas que tenemos aquí, nos sirven, ¿cierto? En todas las columnas se mantiene el dígito que está en la posición de las unidades, exacto. ¿Se fijan por abajo? En esta columna se mantiene el 7, en esta columna se mantiene el 8 hasta el final, en esta el 9, en esta el 0, aquí en esta el 6, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, es verdadera, ¿ya? Así que revisen su ejercicio, espero que todos lo tengan bien porque en esto era muy fácil. Vamos a una pausa activa. Ponte de pie y mueve tu cintura, no con una hula, pero mueve tu cintura de lado a lado, siguiendo ahí el ritmo de tu corazón. Mueve la cintura. Ahora detente y da grandes pasos como lo hace ese pequeñito. Mira, grandes zancadas, grandes pasos. Por lo menos hazlo 10 veces. A ver. Y luego continuamos trabajando. Vamos. Bien. Número 11. Escribe el número que debe ir en el recuadro en rojo según la tabla de 100 y la operación que te permitió encontrarla. Veamos. Bueno, yo hice lo siguiente. Y tenía aquí el 83. Y dije, ¿qué está antes en la tabla del 83? Arriba, el 73. Y sobre ese, el 63. Entonces, 63, 64, 65, 66. Fíjate, ¿qué está debajo del 65? El 75. Y acá, el 72. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué operación me permite encontrar ese número? 65 más cuánto, mis pequeños, me da 75. A ver, piensen, piensen, piensen. Exacto, más 10. 65 más 10 es igual a 75. Acá tengo el 57. Antes de ese,
¿Qué tenemos? 56, perfecto, 55. Y aquí, en la diagonal, a ver, ¿qué número hay? 64, perfecto, y luego 73. Pero, ¿qué número? ¿Cómo pude saber aquí? ¿Cómo puedo? ¿Qué ejercicio me puede demostrar esto aquí? 55 más ¿cuántos le tengo que sumar aquí en esta diagonal hacia abajo? Más 9. Perfecto. 55 más 9 es igual a 64. Luego decía que le pidieran a un compañero que escribiera en esta parte de la tabla de 100 un número en los casilleros de color azul y luego completar la tabla con los números que faltan y explica la estrategia que utilizaste para completar el casillero de color rojo. Bueno, yo aquí las respuestas igual son variadas, ¿cierto? Pero a continuación yo les voy a mostrar qué hice yo. Ahí, ¿verdad? Lo completé así. Pero si yo voy en la diagonal, sé cuánto le tengo que sumar o cuánto le tengo que restar, ¿cierto? Falta ese ejercicio porque ustedes tienen respuestas ahí variadas. Yo lo completé así. Luego íbamos al cuaderno de ejercicios, ¿cierto? Y ahí desarrollábamos las actividades de la página 48 en adelante. Y la primera era, encierra un patrón en cada secuencia. En la A, revisen, ese era el patrón, ¿cierto? Que se iba repitiendo después. En la B, ese era el patrón. Fácil, ¿verdad? Y en la C, ese era el patrón que se repetía. 2. Encierra la o las figuras que faltan para completar las secuencias. Veamos esta secuencia. Era fácil descubrir cuál de estas era. ¿Cuál era, mis pequeños? Exacto, esa era la que continuaba y la que faltaba. Y aquí, faltaba esa ahí y aquí. Había que observar bien cómo era el patrón y descubrir cuáles eran las dos que faltaban. ¿Ustedes la seleccionaron? Veamos si lo hicieron bien. ¿Era esa? Perfecto. Esas eran las figuras que faltaban ahí. Muy bien. 3. Escribe los 3 términos que podrían continuar cada secuencia. Lo mismo, se repiten los mismos ejercicios del libro, ¿cierto? Pero para que la podamos ejercitar bien, tenían que ver bien qué términos son los que se repetían en esa secuencia. Revisa. ¿Tienes esos términos? 3, 2, 1 en la A y en la B 8, 8, 8. ¿Cierto? Esos eran los términos que faltaban ahí. 4. Completa con el patrón numérico que podrías generar cada secuencia. Fíjate, ¿qué es lo primero que vimos en la materia? Primero teníamos que ver qué tipo de secuencia era. Esta secuencia, ¿qué tipo de secuencia es? Decreciente o descendente, ¿verdad? ¿Cierto? Va de más a menos, de mayor a menor. Por lo tanto, aquí el patrón era menos 10. 630, 620, 610. Se iba restando 10. Secuencia decreciente o descendente. B. Esta secuencia era creciente o ascendente, ¿cierto? Va de menos a más, ¿cierto? De menor a mayor. ¿Cuál era el patrón? Más 50. Y vamos sumando 50 de ahí hacia adelante. Esta secuencia, pequeños, mírenla bien. ¿Es decreciente o creciente esta de ahí? Piensen, 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 piensen. Exacto, es decreciente o descendente. Va de más a menos, de mayor a menor. Por lo tanto, sabemos inmediatamente que aquí el patrón es restar. Pero restar ¿cuánto? ¿Lo descubrieron? Aquí había que sacar la diferencia, ¿cierto? Uno restando podría sacar la diferencia y descubrir que el patrón era menos 45. Revisen. 5. Continúa la secuencia a partir del patrón dado. Y aquí nos daban el patrón más 100. Por lo tanto, es una secuencia creciente o
ascendente porque va sumando, va de menos a más. Esta es sumar también, por lo tanto también es creciente o ascendente, de menos a más. Pero esta es decreciente o descendente. Va de más a menos, de mayor a menor, va restando. ¿La completaron? Revisen si están bien sus resultados, si sumaron bien y llegaron al mismo término que llegué yo. Más 30, ¿cierto? Ahí vamos sumando 30 cada vez. Revisen. Y acá le restábamos 10. Veamos. Restábamos 10. Muy bien. Bien. 6. Pinta según lo pedido e indica el sentido con una flecha, ¿cierto? Ahí tenemos el cuadrito. Dice, con rojo 2 filas en las que el patrón sea sumar 1. 2 filas, recuerden, filas, ¿ya? Filas, columnas, ¿ya? Veamos, 2 filas, yo elegí estas. Y ahí fui sumando 1. 51 más 1, 52, ¿cierto? 91 más 1, 92. Y así. Después, perdón, con azul, 3 columnas en las que el patrón sea restar 10. 91 menos 10, 81. 81 menos 10, 71. ¿Cierto? Ahí tengo una columna, son 3. Yo seleccioné también esta, restando 10. Y la última era esta, la tercera columna. ¿Ya? En todas restando 10, menos 10. ¿Ya? Y la C, con verde, 4 diagonales en que el patrón sea sumar 11. Ahí tengo una diagonal, y ahí voy sumando 11, ¿cierto? Cada vez. Acá tengo otra diagonal, sumando 11 cada vez. Tenemos otra diagonal que seleccioné, sumando 11 cada vez, y me falta la cuarta diagonal que seleccioné, que fue esa. ¿Ya? Revisa. 7. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Justifica las afirmaciones falsas. A. En las diagonales hacia arriba, ¿cierto? De la tabla de 100, el dígito que está en la posición de las decenas aumenta en 1 en las diagonales pequeños. Sabemos que no, es falso. Disminuye en 1. B. En todas las columnas de la tabla de 100, el dígito que está en la posición de las unidades se mantiene. ¿Qué colocaron ustedes? Verdadero, ¿cierto? Ese no se modifica, sigue igual. Cambia el de las decenas, pero no el de las unidades. C. Si en una tabla de 100 las filas se leen de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿cierto? Sus números siguen el patrón sumar 10 o más 10. ¿Qué colocaron ahí? Si vamos de derecha a izquierda, vamos sumando 10. Piensen a ver. Falso, ¿cierto? Se resta, ¿cierto? Se resta en las filas y se resta 1, no se resta 10. Luego tenían que completar, y esta sí que es tan fácil que ahí desarrollé algunas para que ustedes, yo sé que las tienen todas buenas, pero ahí no las completé todas, pero sé que ustedes lo hicieron excelente. Porque 9. Escribe en el número que debe ir en el recuadro rojo según la tabla de 100 y la operación que permitió encontrarlo. ¿Te fijas? Pues se repiten los ejercicios que ya habíamos visto. Veamos el número que falta en la primera. ¿Cuál es el ejercicio? 85 más 1 es igual a 86. Fácil. ¿Cuál es el número que falta ahí? 89.
que es igual a 79, más ¿cuánto, mis pequeñitos? Más 10, ¿cierto? Y ahí nos da 89. Perfecto. En la 10, completa con el patrón que sigue los números destacados en las partes de la tabla de 100 según el sentido de la flecha. Aquí va de derecha a izquierda. Fíjate. De derecha a izquierda. ¿Cuál será el patrón? 76, 75. ¿Cómo saco este patrón? ¿Voy sumando o voy restando de derecha a izquierda? Voy restando 1, ¿cierto? 76 menos 1, 75. 75 menos 1, 74, ¿verdad? Veamos esta diagonal. Esta diagonal va de arriba hacia abajo. 21, 32, 43. ¿Cuál es el patrón? Exacto. En esa diagonal, sumar 11. 21 más 11, 32. 32 más 11, 43. 43 más 11, 54. Y en esta columna va hacia arriba. ¿Cuál es el patrón? Menos 10, ¿cierto? Porque voy hacia arriba. 77 menos 10, 67. 67 menos 10, 57. Porque aquí la flecha me lo indicaba. Revisa. Terminamos ahora, mis chiquitos, a descansar. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten a sus papitos, celébrenlos en su día. Aquí Group se está despidiendo de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy apretado para ustedes. Y revisen sus ejercicios y practiquen y refuercen. Los quiero un montón. Adiós. Chao.